Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, una alegría poder ir profundizando todos los temas que vamos viendo clase a clase. En esta clase TED quisiera hacer una síntesis breve, brevísima síntesis y un anticipo de la clase que se profundizará sobre el tema de sistemas. Te decía una continuación de lo que es el tema de cultura organizacional y un anticipo del tema de sistemas. Nosotros estuvimos hablando mucho del tema de cultura y agradezco la participación de la clase, de cada uno, de las experiencias y de las vivencias que cada uno va compartiendo. Así se va enriqueciendo la clase. La clase no es solamente que el docente la da, sino que también es una construcción, podríamos usar una palabra comunitaria, donde no solo el docente enseña, sino que también yo como docente aprendo de los alumnos día a día. Dijimos varias cosas con relación a la cultura. Entonces te invito a que veas el siguiente slide. Este slide, como te decía, es muy importante porque vamos a intentar entender cuál es la razón de ser del ámbito cultural. Dijimos que la cultura es el conjunto de valores, de creencias que tiene una organización. Martínez Paz va a decir, es el modo de pensar y de sentir más o menos organizados, compartidos por una pluralidad de personas que sirven de un modo objetivo simbólico. Él va a decir de habitar la cultura, o sea, que cuando yo voy a la organización no es que doy mi trabajo y me desentiendo, sino que transito muchas horas dentro de esa organización y por lo tanto Martínez Paz va a decir es una forma de habitar dentro de esa cultura. Lo que dijimos en clase era que había que preguntarnos y reflexionar de qué manera habitamos esa cultura organizacional. Si lo hacemos a las apuradas, si lo hacemos corriendo, si lo hacemos solamente por el incentivo económico, por el incentivo salarial, si lo hacemos por otras motivaciones, pero cuando no hay un habitar donde se da un encuentro, también los desencuentros, pero que sirven siempre para crecer. Va a decir Chavenato que es un modo de vida, un sistema de valores. Eso lo vamos a enganchar cuando decíamos el anticipo. Vamos a hablar de interrelación y de interdependencia. ¿Qué más dijimos? Dijimos que para que esa cultura permanezca tiene que tener una identidad. Esa identidad es la que no cambia con el tiempo. Si una cultura organizacional está permanentemente cambiando, y bueno, habría que repensar ese modo de hacer, ¿verdad? Dijimos que había tres fuentes, ¿sí? Los ritos, ¿sí? Los relatos y los símbolos. Estos son muy importantes porque van a contribuir a la cultura organizacional. Los ritos con estas acciones repetitivas en el tiempo. Acá no estamos diciendo si esos ritos son buenos o son malos. Cuando se vuelven negativos, cuando no son resignificados por esa comunidad de trabajo, como decía el autor Luigino Broni, que el éxito organizacional no es solo del empresario, sino de toda la comunidad de trabajo. ¿Qué más podemos decir? Los relatos, estos acontecimientos estas narraciones, también Lucas Crivelli, Benedetto Gui, Samani, hablan del capital narrativo. ¿Qué significa este capital narrativo? Todo lo que va sucediendo en la organización, las experiencias comunitarias que se van logrando, no sé, el éxito de un lanzamiento de un producto, fruto de lo mejor del intercambio con los colaboradores de esa organización. Son capitales narrativos que no pueden quedar así nomás o decir, bueno, esto lo metemos en el casillero y se lo debemos o se lo atribuimos al líder del equipo. No, es todo el equipo, toda esa comunidad de trabajo. Y ese capital narrativo no se tiene que perder o no debería perderse.
¿Mm? Y los símbolos, que es algo que queda como, diríamos, además que por ejemplo puede ser una marca, es el símbolo, pero también la jerarquía, o sea, a través de la estructura organizacional. También, ¿qué más vimos? Haciendo como una síntesis en estos minutos, dijimos que era muy importante las funciones y los mecanismos de la cultura. ¿Sí? Acá lo podemos ver, la definición de fronteras, el sentido de identidad, la generación de compromiso. Es tan importante establecer la visión y misión. Dijimos que es tan importante ese compromiso porque es lo que nos va a permitir esa continuidad en la identidad. Va a lograr o se va a lograr una estabilidad social cuando hay una cultura fuerte, que también hicimos la diferencia entre culturas fuertes y culturas débiles. ¿Cuándo hay una cultura fuerte? Cuando ese estrato cultural, cuando esa identidad cultural, todos se sienten que pertenecen a ella. ¿Mm? Cuando esos valores y esas creencias son compartidos por los miembros de la organización. Y también una cultura sirve de mecanismo de control. Ya lo decía el autor Elio Rafael de Soani, que cuando una organización está enferma, cuando una cultura organizacional está enferma, termina enfermando la sociedad. Por eso, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué pasa cuando una sociedad está enferma? ¿Será que también las organizaciones están enfermas? ¿Y cómo hacer para poder subsanar esta cultura? Hablando en la clase, alguno de ustedes me hacía esta pregunta y yo hacía mención del tejido. Tenemos que recuperar ese tejido social capaz de volver a una cultura donde sea una oportunidad para sacar, desarrollar las habilidades y las competencias de cada uno. Además, vimos los mecanismos de control, como comunicar la visión y misión a todo el personal, la modelización de los roles, cómo se va a ejercer ese rol dentro de la organización y cuál va a ser el criterio de reclutamiento, que puede ser por clientelismo, es decir, bueno, yo voy a llamar a mi amigo, o puede ser a través de una selección o a través de o a través, por ejemplo, de un concurso, etc. Hay distintos mecanismos que va a dar, o va, permítame usar la palabra, va a imprimir carácter. ¿Mm? Bueno, después de describir todas las tipologías culturales, tendríamos que analizar el ajuste cultural, que es analizar la estrategia y la cultura. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando hay una alta estrategia? ¿Qué pasa cuando hay una baja estrategia o una alta cultura o una baja cultura? Te invito a que mires, que revises la bibliografía de Richard Duff. ¿Mm? También Richard Duff va a proponer esta matriz que ven ustedes a continuación, donde tenemos distintas características, ¿no? Una cultura clánica donde básicamente lo que vemos ahí son relatos donde hay una tradición familiar muy fuerte, hay ritos, puede que haya símbolos o no. Normalmente se la caracteriza a las empresas familiares. Luego tenemos digamos, un escenario burocrático, donde las características es cuando hay reglas determinadas, procedimientos, operaciones estandarizadas, ¿sí? Una cultura emprendedora de adaptabilidad es la experiencia que vimos cuando comenzó la pandemia, o sea, emprendimientos que tuvieron que reinventarse, adaptarse para poder no solo permanecer en el mercado, sino inclusive hasta algunos casos subsistir. Y por último, la cultura de logro de mercado, aquella empresa que logra tener un posicionamiento importante en el mercado, que logra bueno, tener fuentes de, digamos así, de incidencia con los otros colaboradores externos, los proveedores, ¿por qué no?, otros competidores, competidores de otros mercados, de otros sectores. Todo esto en cuanto a cultura organizacional. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas? Dijimos que es un sistema. Un sistema es un conjunto de relaciones, ¿sí? Donde están, o mejor dicho, de interrelaciones, donde están unidas, donde hay una relación de interdependencia e interrelación. Fíjense que yo uso dos palabras, interdependencia e interrelación. ¿Mm? Y acá tenemos que analizar, además de las características, además de los principios, tenemos que ver un sistema, ¿sí?,
Un sistema estático, movido por los elementos de la estructura organizacional, además de los elementos tangibles e intangibles y los objetivos. Esto es la visión dinámica. Pero ¿qué pasa con esta visión estática, como vemos acá en el slide? Tenemos entradas, procesos, salidas. Las entradas es todo lo que llega del mundo exterior. El proceso es justamente esta dinámica donde se van a poder entremezclar no solo lo que se va a producir, sino las interrelaciones entre las personas dentro de las distintas áreas. Vamos a pensar un producto, ¿sí? Me llegan las materias primas, lo fabrico, ¿sí? La salida es el producto final, el sueldo de las personas y la retroalimentación, que es este mecanismo por el cual se va a verificar de alguna manera esto que se introdujo, se produjo, sale y en la retroalimentación se ve de qué manera sale. Si es positiva, vuelve otra vez al sistema. ¿Y cómo sería el ejemplo? Nuevas compras, nuevos clientes. Es muy importante que te quede súper claro que los sistemas son dinámicos, ¿sí? Hay muchísima clasificación que lo da el autor de Suani. Yo solamente te pido que revises dos cuestiones que también son muy básicas, que son los principios y las características. ¿Sí? Las características es lo que más nos ayudan a nosotros los administradores para poder tomar decisiones. ¿Sí? Te doy solamente una pista porque después lo vamos a seguir trabajando durante la clase, pero no es lo mismo tener una situación homeostática en una organización o tener una organización morfogénica, morfostasis, sinergia, eficacia, bueno, eficiencia, tensión en el sistema. Todas estas son las características que puede tener un sistema. Un sistema, básicamente, no lo podés olvidar nunca más, son las organizaciones. Una empresa es una organización social, ¿sí? Así que esto es un pantallazo, es una clase TED, por lo tanto es una síntesis. Yo te invito a que revises la bibliografía, en este caso tanto Richard Duff para el tema de la cultura, como el tema de Suani, Elio Rafael de Suani, con el tema de la introducción a las organizaciones. Ahí vas a encontrar todo el tema de los sistemas muy bien explicado por estos dos grandes autores. No te olvides de hacer un comentario, no te olvides de participar también en YouTube y de dejar un like. Que tengas una hermosísima tarde.